Oye, Paula, vamos a hablar del desempleo. Este tema me preocupa mucho. Oiga, sí, nos preocupa a todos porque no deja de subir el desempleo. El DANE pues entregó ayer las más recientes cifras y la cosa no parece pintar bien. Queremos entender qué es lo que está pasando, así que pues tenemos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Isidro Hernández, profesor de Crecimiento y Desarrollo Económico, Teoría y Política Fiscal de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Hernández, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿por qué no deja de subir esta cifra de desempleo en Colombia? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, el tema del desempleo es un problema, digamos, de demanda. La economía no está absorbiendo la cantidad de mano de obra disponible en la economía. No es un problema de oferta porque la tasa global de participación pues ha venido permaneciendo constante, lo cual indica es que algunos sectores pues no están absorbiendo la cantidad de empleo disponible por, digamos, el contexto macroeconómico interno y en menor medida, en mi opinión, por la inestabilidad externa dada el tema de bajo crecimiento de economías tan grandes como la China. En sectores como industria, pues viene, si bien al principio de año empezó a crecer un poco, ya a partir del segundo trimestre empezó a bajar su crecimiento, lo mismo en minería e hidrocarburos, y entonces estos sectores que normalmente son uno de los que más demandan mano de obra, pues obviamente en este instante están paralizadas sus demandas de mano de obra. En el otro sector que digamos que es importante la mano de obra, que es el sector servicios, también lo que corresponde a servicios financieros, pues viene un poco frenada la demanda de mano de obra, y en temas como construcción, que hasta ahora está principiando a reactivarse, pues ya empiezan a demandar más. Profesor Hernández, hay muchos ciudadanos que se están preguntando si la migración venezolana tiene que ver o no con estas cifras de desempleo. No, porque estamos hablando de una migración de casi 1 millón de personas, pero desde luego estas personas, algunas no se han podido ubicar, por tanto, porque no tienen la documentación pertinente, entonces lo que están es, como la mayoría de personas de las diferentes ciudades lo han visto, digamos, más ubicándose en el sector informal de la economía, en el sentido de que están pidiendo la ayuda ciudadana porque no han podido realmente ubicarse. Entonces, desde luego que cuando se hace la entrevista por parte del DANE, posiblemente allí hay algunos venezolanos que desde luego van a inflar un poquito la cifra, pero si usted mira la tendencia general, digamos que en mi opinión no se puede explicar por el tema venezolano. Desde luego hay una presión de la fuerza laboral venezolana que migró al país, pero digamos la presión se ve mucho más no en la cantidad de fuerza laboral que se está demandando, sino en un poco la baja de salarios. ¿Por qué? Algunos empresarios prefieren contratar fuerza laboral venezolana a menor precio que la colombiana, pero no necesariamente eso es lo que está presionando todo ese volumen de desempleo. Es que prácticamente en un trimestre ya hemos perdido más o menos 1,5 puntos de empleo. Si miramos la cifra de estacionalidad en este momento está en 11%, entonces cuando a principio de año estaba casi en 10%, entonces la migración venezolana pues no puede explicar todo esto porque esa no se hizo precisamente durante todo el primer semestre de este año. Hay factores de demanda de la economía que se vienen paralizando y desde luego eso se refleja en la cantidad de mano de obra contratada. Profesor Hernández, empiezan ya las negociaciones para ese salario mínimo y una de las críticas que se hace justamente es que el último incremento pues fue demasiado alto, 6%, y que esto hizo que las empresas tuvieran que despedir a mucha gente por esa carga laboral. ¿En cuánto más o menos debería estar la negociación para el próximo año? ¿Cómo lo ve usted? No, la negociación del salario mínimo se hace siempre bajo 3 parámetros. El primero de ellos es la recuperación de la capacidad adquisitiva del salario, es decir, en cuánto va a cerrar la inflación en el año, sería el primer parámetro. El segundo parámetro que siempre se tiene en cuenta ahí en el Consejo de Concertación Laboral corresponde al incremento de la productividad laboral, que normalmente está en términos de 1 punto porcentual. En este instante estaríamos hablando entonces más o menos ya de 4,5% de crecimiento, más el tercer factor que siempre es el que se discute allí en el Consejo de Concertación, que es digamos, los puntos adicionales por equidad.
digamos que cuando los empresarios individualmente considerados dicen que los costos laborales no les permite contratar más fuerza laboral, eso, digamos, podría ser cierto desde el punto de vista individual, pero no desde el punto de vista de el análisis agregado de la parte macroeconómica. Cuando hablamos que hay un desempleo del 10.8%, estamos hablando del total del país. Entonces, es decir, bajemos los salarios para aumentar el volumen de empleo, no es la solución, entre otras porque eso igualmente frena la demanda agregada, y al frenar la demanda agregada, otra vez repercute en el tema de crecimiento y en el bajo volumen de empleo. La solución, digamos, hay que pensarla en términos de las grandes políticas macroeconómicas y no en la solución de bajar unos costos a nivel de empresa, porque como se ha visto en los últimos años con las reformas tributarias, pues eso no soluciona el problema del empleo del país. Profesor Hernández, ¿y cómo se explica que las mujeres sean las más afectadas en este panorama de desempleo? Según este último reporte del DANE, pues presentaron una tasa de desempleo de 14,4%. ¿Qué puede estar afectando el empleo de las mujeres? No, lo que pasa es que el mercado laboral es, digamos, segmentado. Normalmente las mujeres, primero, los salarios para igual trabajo se les paga menos. Hay un sesgo del empresario a pagarle menos a las mujeres, por un lado, y hay también un sesgo bastante fuerte a contratarlas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de un empresario, los costos, por ejemplo, por temas de embarazo, por temas de cuidado de niños, etcétera, lo induce a contratar menos mujeres que hombres. Entonces, digamos, hay unos sesgos muy fuertes que los empresarios deben entender, que como sociedad debemos, en lugar de castigar ese tipo de trabajo, apoyar ese tipo de trabajo porque socialmente es beneficioso. Puede ser que individualmente incurran en un trabajo, por qué sé yo, un tema de paternidad, pero socialmente es importante que el apoyo a este tipo de trabajo. Incluso desde el punto de vista del Estado también a veces hay ese sesgo, fundamentalmente en temas de empleos de alta gerencia. Es más la cantidad de hombres que de mujeres, entonces tenemos que superar ese problema estructural de sesgo hacia el empleo femenino. Pues bien, profesor Hernández, profesor de Crecimiento, Desarrollo Económico, Teoría y Política Fiscal de la Universidad Externado de Colombia, muy interesante escuchar su análisis y reflexiones acerca de este último reporte del DANE que le cuenta a los colombianos que en agosto el desempleo fue del 10,8%. Muchas gracias y feliz mañana para usted. Muchas gracias.